Viernes, 23 de mayo de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 203-0424. Tipo, jurisprudencia. Competencia para conocer del amparo directo cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje que dictó un primer laudo fue sustituida por una que se encuentra en un circuito judicial distinto. Corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que tuvo conocimiento previo del asunto. Hechos. Los plenos regionales contendientes sustentaron criterios contradictorios respecto a la competencia para conocer del juicio de amparo directo en los casos en que una junta que dictó un primer laudo fue sustituida por otra que se encuentra en un circuito judicial distinto como consecuencia de un acuerdo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por el que suprimió y determinó competencias territoriales de las juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y la sustituta dictó un segundo laudo en cumplimiento a una primera sentencia de amparo dictada por un tribunal colegiado perteneciente al circuito de la localidad donde se encontraba la autoridad laboral suprimida. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la competencia para conocer del juicio de amparo directo en los casos en los que la Junta que dictó un primer laudo fue sustituida por otra que se encuentra en un circuito judicial distinto, con motivo de un acuerdo como el aludido, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del primer juicio en el que se concedió el amparo, con independencia de que la Junta que haya dictado el segundo laudo en cumplimiento sea la sustituta que se encuentra en un diverso circuito. Justificación. El artículo 34 de la Ley de Amparo establece las reglas para la competencia en amparo directo y expresamente señala que debe tomarse en cuenta la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado. Sin embargo, en el caso descrito se surte el supuesto de conocimiento previo, pues de la secuela procesal se advierte un primer laudo que fue impugnado en un juicio de amparo y del que conoció un tribunal colegiado del circuito donde residía la junta que lo emitió. Posteriormente, una diversa junta, que sustituyó a la primera y con residencia en una localidad perteneciente a un diverso circuito, emitió un nuevo laudo para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Conforme a los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de acceso a la justicia establecidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, debe asegurarse que no existan criterios contradictorios en un mismo juicio laboral. Por ello, no puede perderse de vista que la secuela procesal se originó por un laudo dictado por una autoridad que fue suprimida por acuerdo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con motivo de la implementación de la reforma constitucional que introdujo un nuevo sistema de justicia laboral, situación que aunque se traduce en diversas actuaciones administrativas, estas no deben entorpecer los derechos de las partes en el juicio. Segunda sala. 2 de 4. Registro digital. 203-0426. Tipo, aislada. Constancia de no conciliación prejudicial. El hecho de que lo asentado en el apartado relativo al objeto no coincida con las acciones ejercidas, es insuficiente para considerar que no se agotó la etapa conciliatoria. Hechos. En un juicio laboral ordinario el juez ordenó remitir el expediente al centro de conciliación para que se agotara la fase conciliatoria prejudicial. Consideró ineficaces las constancias de no conciliación exhibidas por el accionante, en virtud de que se asentó que el objeto de la conciliación fue el pago de prestaciones y la rescisión de la relación de trabajo, lo cual estimó que no satisfacía la exigencia prevista en el artículo 684-b de la Ley Federal del Trabajo, porque se ejerció la acción de indemnización constitucional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el hecho de que lo asentado en la constancia de no conciliación en el apartado relativo al objeto no coincida íntegramente con la acción ejercida, es insuficiente para considerar que no se agotó la etapa conciliatoria prejudicial prevista en el mencionado artículo 684-b. Justificación. De los artículos 684-c y 684. De la citada legislación se advierte que el requisito relativo al objeto de la cita a la contraparte se encuentra previsto para la solicitud de conciliación, no así para la constancia de no conciliación respectiva. Asimismo, que la información aportada por las partes, como lo es el objeto de la cita a la contraparte, no puede comunicarse a persona o autoridad alguna, sino que el centro de conciliación se debe concretar a expedir la constancia de no conciliación o, en su caso, el convenio de conciliación que se celebre.
En ese supuesto, el propio centro deberá remitir electrónicamente al tribunal que corresponda los documentos relativos. Además, de lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 237/2023. De la que derivó la jurisprudencia 2A/J, 4/2024, 11ª, de rubro, acceso a la etapa jurisdiccional en el nuevo sistema de justicia laboral. La constancia que deja a salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover juicio ante el tribunal competente, faculta al tribunal laboral para analizar los actos de notificación previos a la expedición de la constancia en comento. Se advierte que la intención del requisito de procedibilidad del juicio ordinario laboral relativo a la exhibición de la constancia expedida por el organismo de conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial sin acuerdo entre las partes, únicamente radica en verificar que se activó la etapa conciliatoria prejudicial y que ésta no prosperó, lo cual se satisface con la expedición de la constancia de no conciliación respectiva. A lo anterior se añade que la rescisión de la relación de trabajo se debe entender de manera amplia y flexible. En la medida en que la rescisión del vínculo laboral puede ser demandada tanto por la patronal como por la parte trabajadora. Adicionalmente, el despido injustificado genera el derecho a demandar la reinstalación, o bien, el pago de la indemnización constitucional, lo cual no es factible conocer a ciencia cierta y con sus implicaciones jurídicas, durante el procedimiento conciliatorio, sino hasta que se presenta la demanda. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 3 de 4. Registro Digital, 203-0427. Tipo, aislada. Demanda laboral. Basta que se advierta con claridad la causa de pedir, que se señale el derecho que deduce el peticionario y los hechos que lo originan, para que la autoridad jurisdiccional deba realizar un estudio oficioso de la acción ejercida. Hechos. En un juicio laboral burocrático una trabajadora demandó como acción principal la reinstalación en su puesto de base. Señaló en el apartado de hechos que había desempeñado dicho puesto de manera fija e ininterrumpida, por lo que su estabilidad en el empleo se encontraba protegida. La parte patronal, al contestar la demanda, indicó que no había despedido a la trabajadora, sino que había fenecido la vigencia de su nombramiento y que las actividades que realizaba correspondían a un puesto de confianza. El tribunal determinó que no procedía a la reinstalación, concluyendo que la trabajadora no cumplió con el artículo 7 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, para la obtención de un nombramiento definitivo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en los juicios laborales basta con que en la demanda se advierta con claridad la causa de pedir, que se señale el derecho que deduce el peticionario y los hechos que lo originan, para que la autoridad jurisdiccional deba realizar un estudio oficioso de la acción ejercida. Justificación. Cuando de la demanda laboral se desprendan hechos que permitan inferir la voluntad de la parte actora de obtener un nombramiento definitivo, así como las circunstancias de cómo se dio la terminación del trabajo, las funciones que desempeñaba en su cargo y la continuidad que tuvo en el mismo, si es posible el estudio relativo al derecho de estabilidad en el empleo, pues se refiere a un aspecto sustantivo que sí forma parte de la litis, al existir certeza de la intención de la parte actora al reclamarlo y al ofrecer pruebas con las cuales busca acreditar dicho derecho, por lo que la autoridad jurisdiccional debe realizar un estudio oficioso de la acción ejercida atendiendo a la causa de pedir. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 4 de 4. Registro Digital, 203-0425. Tipo, jurisprudencia. Competencia por materia y por territorio cuando se reclama un acuerdo que suprime diversas juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Corresponde a un juzgado de distrito en materia administrativa o con esa semiespecialidad del lugar en el que se presente la demanda. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al determinar el juzgado de distrito que debe conocer del amparo indirecto en el que se reclama el acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales y por materia de las juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se comunica cambio de adscripción de una oficina auxiliar. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2024.
mientras que uno concluyó que corresponde a un juzgado de distrito en materia de trabajo del lugar donde se presentó la demanda. Otro señaló que corresponde a uno en materia administrativa del lugar donde se presentó la demanda, y el último a uno en materia de trabajo de donde habría de continuarse el trámite del juicio laboral. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la competencia por razón de materia y territorio para conocer del juicio en el que se reclama el acuerdo mencionado se surte en favor de un juzgado de distrito en materia administrativa o con esa semiespecialidad. Del lugar en el que se presente la demanda de amparo, conforme al principio de prevención. Justificación. El artículo 37 de la Ley de Amparo, que fija las reglas de competencia por territorio, establece que cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Si el acuerdo por el que se suprimieron juntas federales inicia su ejecución material con la remisión de los autos por parte de la autoridad laboral suprimida y finaliza con la recepción y continuación del procedimiento en otra, es competente el juzgado de distrito del lugar donde se presentó la demanda de amparo y que previene en su conocimiento. En relación con el ámbito material de competencia, el bien jurídico o interés fundamental que persigue el acuerdo reclamado versa sobre políticas encaminadas a optimizar el capital atendiendo a las necesidades del trabajo para el debido funcionamiento y organización de las cargas laborales de las autoridades jurisdiccionales en la transición al nuevo sistema de justicia laboral, no sobre algún derecho del trabajo. Por ello, la materia del acto reclamado versa sobre el derecho de acceso a la justicia y reviste una naturaleza administrativa. De ahí que sea competente un juzgado de distrito especializado o semiespecializado en esa materia. Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 6.